estamos hablando hasta ahorita, con respecto a la entrega de actividades, ya de todos los participantes, solamente a uno no se le ha evaluado porque no entregó la respectiva actividad. Sin embargo, ya me pidieron la opinión y sí, ya se va a colocar el link para que esta persona pueda subir su actividad. Y de todas maneras, yo le voy a mandar un mensaje a su inbox para que pueda subir su actividad sin ningún problema. Sin embargo, les recuerdo que para la próxima actividad, el link para subir dichas actividades, esto va a ser el día lunes, está abierto solamente hasta la noche de ese día lunes, para que todos estemos pendientes y no nos tardemos demasiado en poder evaluar esas actividades. Con respecto a las personas que entregaron sus respectivos archivos, todos están correctos, no vi mayores problemas, están todos tal cual se indica en las actividades y ya están evaluados, pues. Entonces, de la misma manera será la semana que viene. Aparte de eso, no vi mayores dificultades, entonces si no hay mayores dudas, voy a pasar a darles unas pequeñas tips sobre el uso del programa y de cómo organizar mejor todos los elementos que tenemos, ¿no? Entonces voy a compartirles el programa. En este momento deben estar viendo el viewport de SketchUp. Hay una particularidad con SketchUp, es su forma de tratar los objetos, ¿no? No es como otros programas que cada objeto es un objeto por separado. Para él lo que existen son caras y vértices y aristas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un objeto acá, él tiene esto. Entonces, fíjense, esto azul es una arista donde se encuentran dos o más aristas, sería un vértice, y todo esto es una cara. Entonces, para él es indiferente si yo tengo acá otro objeto. Siempre va a ser un solo objeto que se encuentra en pantalla. ¿Sí? Él no tiene ninguna manera de saber que esto es un objeto por separado, excepto a la hora de seleccionarlos. La selección tiene también un pequeño truco, es que si yo hago un solo clic, selecciono esto, pero si hago triple clic, él va a seleccionar todo. Entonces, eso es algo bastante útil a tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con esta forma de organizar los objetos que tiene SketchUp? Es a la hora de hacer booleanos o de organizar mis distintos elementos, porque por un lado no es conveniente tenerlo absolutamente todo en un solo objeto. O sea, me refiero a un edificio, por ejemplo, no es conveniente tener todos los pisos, tanto pisos, paredes, ventanas, todo en un solo objeto, porque eso se vuelve bastante inmanejable. Sobre todo cuando son proyectos muy grandes, que tienen, no sé, 200 ventanas, 4 tipos de vidrio, muchas medidas de distintos objetos. Entonces hay que tener esto muy bien ordenado. ¿Cómo se ordena acá? Hay varias formas, ¿no? La principal es a través de grupos. Entonces voy a crear unos sólidos acá, también para que vean otra particularidad de este programa, y es la forma de unir cosas, ¿no? De unir objetos, de unir volúmenes. Si yo uno esto con esto, voy a seleccionarlo todo, con triple clic. Si yo lo uno, él inmediatamente comienza a ver todo esto si fuese un solo objeto. Fíjense, si yo triple clic, lo va a seleccionar todo. Okay, eso para algunas cosas me puede funcionar, pero yo puedo querer que esto sea un material otro, o simplemente tenerlo mejor organizado para entender mejor mi modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para la primera manera de organizar las cosas? Es a través de los grupos. Triple clic. Es muy fácil lo de los grupos, simplemente sobre lo que quiero agrupar, debo estar atento a que no se esté tocando con ninguna otra pieza, y le digo Make Group. Fíjense que acá está otro que se llama Make Component. Ya lo voy a explicar, es también muy útil.
Make Group es simplemente eso, convierte esto en un solo grupo. Entonces, este también lo voy a convertir en un grupo. Y fíjense que ahora sí puedo unirlos sin peligro de que se unan. Esto va a ser un solo grupo y esto va a ser un solo grupo. ¿Qué otra ventaja tiene esto? Es a la hora de realizar booleanos. Todas estas operaciones de suma, resta, intersección, que se hacen, vienen de las matemáticas, pero también se usan en geometría. Y pónganse, por ejemplo, que yo quiera a este volumen mayor sustraerle este. Entonces, fíjense que teniéndolos en grupo funciona, pero teniéndolos como cada separadas tendría que hacerlo manualmente, modelando cada parte de la que quiero crear ese volumen. También se suele hacer, pero de una forma bastante fácil de hacer estos booleanos, ¿no? Entonces, para esto debo tener activada esta barra que se encuentra acá. Si no la tienen, la pueden ver por acá en View, Toolbars, y acá debe estar una, esta que se llama Solid Tools. En mi forma de ver se debería llamar Booleans, pero acá se llama Solid Tools. Entonces, con ella, que es estos botones de acá, voy a realizar todas las operaciones. Entonces, selecciono y simplemente le doy al que me convenga. En este caso, sustraer. Entonces, fíjense eso. El primero al que le doy clic es el primero en irse. Queda el segundo. Entonces, eso tenerlo en cuenta si quieren realizar estos booleanos. También puedo realizar lo cual sería unirlo, que es este. No. Entonces ya esto pasa a ser un solo volumen, tal y como si lo hubiese creado manualmente, solo que, bueno, es otra forma, un poco más sencilla de realizar estas tareas. Entonces, ¿qué otra cosa puedo utilizar para organizar mis objetos? Son los componentes. Los componentes es prácticamente lo mismo que un grupo, pero tiene el agregado de la información. Yo puedo agregarle información propia a ese componente o a ese grupo para saber de qué tipo se trata. Ya eso va a depender de lo que yo quiera aplicarle a ese objeto. Supongamos que yo quiero que esto sea, por ejemplo, una silla. Voy a quitarle acá, para quitar la opción de que sea un grupo, simplemente le di acá en Explode, voy a convertirlo de nuevo en grupo, en este de acá, Explode. Con eso, nuevamente pasa a ser simplemente una colección de caras que están muy juntas. Okay. La otra forma, como les digo, de organizar los objetos es a través de los componentes. Make Component me va a abrir un cuadro de diálogo distinto a lo que se pasaba con grupo, que simplemente agrupaba y ya no me permitía mayor cosa. Entonces con esto yo le puedo colocar en primer lugar un nombre cualquiera, lo que ustedes quieran colocar allí. Incluso puedo colocarle una descripción y también bastante importante definir el inicio de esa componente. Yo puedo decirle que sea que sea los midpoint, incluso cualquier otro punto que me convenga. Yo lo voy a dejar en este. Entonces, importante también realizar el alineamiento del gizmo de creación, ¿no? También puedo agregarle otros atributos como un precio, por ejemplo. Esto me va a servir para hacer sumas de los precios de componentes. También un tamaño, e incluso puedo agregar una dirección web que me pueda llevar a la información de ese componente. Entonces, luego que ya yo tenga todo esto creado, simplemente le doy acá en Create y él comienza a hacer un componente. ¿Cuál es la ventaja de los por encima de grupos? Que ella pasa a ser un objeto un poco más inteligente y yo puedo crearlos simplemente a través de esta ventana de acá llamada Component. Está acá Windows
y esta de acá, component. Esta de acá. Entonces, en esta ventana voy a poder ver, permítanme darle un poco más de espacio, voy a poder ver no solamente otras, la que yo acabo de crear, que estaría acá. Fíjense, yo puedo colocar tantas como quiera. Y luego el programa se va a encargar de sumar cuántos componentes de esto yo tengo. Esto es muy útil, por ejemplo, para ventanas, para marcos de puerta. Y eso se hace por Engineering Report. Cuando genere el reporte, él me va a hacer la suma de todo eso. Esto está extrayendo toda la información. Okay. Aunque esto es muy sencillo, aquí simplemente me va a aparecer los nombres de todos los componentes que tengo coleccionados. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿ves? Silla, tengo 4 sillas. Imagínense lo útil que puede ser esto para contabilizar todos los componentes distintos. Puedo poner mesas, sillas, sofás, cualquier cosa que ustedes quieran llevar en una contabilidad, porque sean muchas. Pongan, por ejemplo, pomos de puerta, las mismas puertas, baños, todo eso usted lo puede colocar dentro de un componente de estos para llevarlo más ordenado, ¿no? Incluso, como les dije antes, también pueden hacer una suma de un precio. Entonces luego simplemente le digo download y eso me va a generar un archivo que lo voy a poder abrir en Excel o como un archivo de texto, dependiendo de lo que yo quiera, como quiera guardarlo, ¿no? Entonces, ese es algo para mucho, sobre todo si estás en el área de ingeniería, arquitectura, incluso diseño industrial, todo esto le va a ser muy útil. La otra ventaja que tienen los componentes es que pueden utilizar componentes que otras personas han creado. Simplemente entran a los componentes y hay una opción para poder descargar cientos y cientos de modelos que ya están creados. No necesariamente tienen que crearlo. Y ya se han sumado muchas personas a crear muchos tipos de componentes y que simplemente tengo que arrastrarlos a mi archivo y los voy a poder utilizar incluso para ver cómo están realizados esos componentes, ¿no? Simplemente lo único que tengo es que seleccionar cualquiera de ellos y ya los puedo utilizar. La mayoría, la inmensa mayoría de ellos son gratuitos. Hasta ahora no he encontrado alguno que sea de pago, pero puede haberlos y tal vez tengan un poquito mayor de calidad. Pero fíjense, este de acá, por ejemplo, yo lo veo bastante bien y lo pueden utilizar sin ningún problema. Muchas veces son las propias marcas las que crean estos componentes y luego nosotros podemos. Y como si han utilizado algunos otros programas de diseño gráfico como Photoshop o hasta el mismo AutoCAD, que no es para diseño gráfico, sería para cosas de diseño industrial y este tipo de cosas, y arquitectura, ingeniería. Ellos también trabajan con capas, ¿no? Todos estos programas. Entonces, Sketch también tiene su forma de trabajar con capas. Entonces, simplemente lo selecciono. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que yo puedo colocar cada objeto en una capa. ¿Sí? Por ejemplo, son acá, acá. Todo lo que yo seleccione tiene una información. ¿Cómo veo esa información? Simplemente donde dice Entity Info. Y acá en esta pestaña Entity Info es donde le puedo cambiar la capa. Entonces, esto va a pertenecer al layer 1 y esto va a pertenecer al layer 0. Acá lo puedo ver.
Momento. Ok, continúo. Entonces eso, ¿no? ¿De qué me va a servir esto? Bueno, es muy, muy útil. Simplemente ahora yo puedo trabajar un poco más limpiamente, simplemente colocando capas. Y, pues, acá también lo puedo colocar el nombre que yo quiera, llámese paredes, llámese piso, llámese vidrios. Todo eso le va a funcionar a la perfección para organizarse mucho mejor dentro del proyecto, sobre todo cuando son proyectos muy extensos. No dejen de utilizar esto. Me imagino que una de las razones por las que las personas hacen cursos de SketchUp es precisamente por el tema de la organización que tiene el propio programa, que todo lo crea en una sola capa y en un solo plano de caras, ¿no? Entonces, cuando tenemos proyectos muy complejos, eso se vuelve un arroz, o sea, algo muy difícil de manejar. Entonces, les recomiendo siempre trabajar con capas para poder tener acceso a cada componente por separado. Yo lo que suelo hacer es separar las cosas según sus características. El piso lo pondría en una capa, las paredes en otra, y también dentro de estas capas, cada cosa agrupadas y en componentes o grupos. Los componentes ya les expliqué las ventajas que tienen, y los grupos también tienen muchísimas ventajas. Entonces, bueno, recomendaciones finales para esta clase. Les recuerdo que la próxima entrega de actividades es el día lunes, este lunes inmediato, este lunes siguiente. También les recuerdo que va a estar abierto el link para poder subir su actividad hasta las 10 de la noche. Entonces, tengan presente esto para no tener ningún inconveniente a la hora de entregar. También revisen antes, porque algunas personas, no estoy criticando, simplemente algunas personas subieron el archivo, no hace falta, simplemente se revisa. No es la primera vez que ocurre, pero voy a ver qué puede estar pasando allí, que ustedes suben las cosas 2 veces, incluso 3, pero no hay mayor problema con eso, ¿no? Simplemente revisar que se suba. Para la persona, le vuelvo a recordar, que pudo subir su trabajo el día anterior, lunes anterior, va a tener la oportunidad, en cualquier momento se le va a estar avisando de que puede subir la actividad. Eso sí, va a ser un día concreto. A través de la mensajería se le va a explicar qué día va a ser. Entonces, puede ser hoy mismo, ya lo voy a corroborar y yo le envío un mensaje para que pueda subirlo, ¿no? Entonces, estén pendientes para que no pierdan esta oportunidad. Entonces, la próxima sesión va a ser el día viernes. Debo corroborar la hora, puede ser a esta misma hora o en la tarde, eso me lo va a decir la coordinadora. Bueno, entonces quedamos en esto. Hasta la próxima clase. Espero que les sea de utilidad y estamos para servirles. Recuerden que siempre pueden realizar sus preguntas a través de la plataforma. Entonces, hasta el día viernes. Que pasen un buen